Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Good day, good afternoon, good morning, whatever you are. Thank you for being with us today. Voces en Acción is here to serve you, serve our community. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que usted esté. Voces en Acción nuevamente con ustedes para servir a la comunidad. Yo, Jenny Rosales, su anfitriona, trayéndoles las últimas informaciones sobre lo que está pasando en este mundo y lo que está pasando alrededor de todo el área de nosotros. Me, Jenny Rosales, your host, I'm just working to bring you the latest information about the things that are going on within our world. Today, we're going to talk about a specific subject, but I want to make sure that everybody is aware of this. Voces en Acción, Lone Star Community Radio Show, we are not suggesting or inputting anybody to do, or we do not open the table to let you know what are your choices or what is that you need to do. No, we're here to let you choose. Okay, so I was able to interview Texas vaccines choice for vaccines today, and I brought them into our radio show. And those are it's a community, it's a organization that is working for the right of every one of us of being able to choose whether or not we want to vaccinate our kids or not. That's, like I said, it is your choice. We're not mandating or we're not imposing anything to you. I am open to anybody that can come into our radio and talk to us about their beliefs or their educational programs or things like that. In this time, I was able to open the door to them so they can come in and talk to us about how Texas for Vaccine Choice works, okay? And what is it that they are trying to implement and help us and guide us. Hoy, como le digo claramente, tenemos con nosotros a la señora Rebecca Hardy. Ella trabaja con Texas for Vaccine Choice, está trabajando con la comunidad. Es un programa donde le enseñan a usted a poder elegir si usted quiere vacunar a sus hijos o no, o si quiere vacunarse usted o no. Este programa, Lone Star Community Radio Show and Voces en Acción, nosotros no mandamos ni damos órdenes a quién o qué es lo que usted tiene que hacer. Usted toma sus propias decisiones. Por eso mi programa está abierto para cualquier persona, sea democrático, republicano, sea cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de organización pro o en contra. Nosotros abrimos la puerta para que ustedes se puedan educar y al mismo tiempo tener una mente abierta a las cosas y las posibilidades. Hoy nos tocó con la señora Rebecca Hardy. Ella vino, estuvo hablando con nosotros y fue un placer comunicarnos con ella. Por favor, pongan atención al show, se los agradezco. Infórmense. Está en español la información. Los panfletos están en español. Tejanos para la protección del derecho de vacunas. Aquí tiene el panfleto. Usted se mete en el website y usted puede buscar la información y leer claramente qué tiene cada vacuna, qué es lo que la vacuna le ofrece y qué es lo que usted quiere hacer con usted o con sus hijos. Again, we have pamphlets and the information is going to be on our website. And it's clear, like I said, you guys are able to go into the website and listen what it is that it needs to be done. Thank you so much for being with us. Stay tuned for Texas for Vaccine Choice. Thank you. Bye-bye.
Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Every Friday, tune into Texas Ticket on Conroe's 104.5 and 106.1 FM with Armando Nino of Gull Lake Conroe, focusing on Montgomery County area events and places. Get a feel of the Texas spirit at the event, paired with guest and vendor interviews, event coverage, and ticket giveaways, and so much more. Join us Fridays and punch your Texas ticket. For more information on the show, visit irlonestar.com/Texas Ticket. Hello, buenos días, buenas tardes, donde quiera que esté usted en estos momentos. Voces en Acción, comunicándonos, dándoles la información pertinente para que usted pueda tomar decisiones y para que usted pueda estar informados. Good day, good afternoon, wherever you are. Blessings. Jenny Rosales here, your host of Voces en Acción, giving you the latest information about everything that is going on around the world, around Texas, around Conroe, around Montgomery, and that you will be clearly informed of your choices. Today, I have with us an amazing project that it came as a project of a bunch of women, and now is a huge awareness community integrated of a lot of loving people that are trying to inform us of our choices. I'm with Rebecca Harvey. She's the executive director for Tejanos or Texas for vacunas, for vaccines choice. And thank you, Rebecca, for being with us today. Well, thank you for having me. It's a real honor, Jenny. Okay, I'm having Rebecca via Zoom, and I'm going to explain this to my community so they'll know in case of anything. I'm trying to time and everything and do everything correctly. And Rebecca is going to talk to us, and you know how Zoom works, if you guys are familiar with it. So we're going to be taking a break after 20 minutes, and then we're going to come back again with her. And just to let you guys know, and you're aware, Rebecca, first of all, thank you. Thank you for the honor of having you again and trying to make this work. Our conversation is so beautiful, and so you're a wise woman. So let me start with this. Who's Rebecca? What is Rebecca? Why Rebecca had to found these things and get them together to the better off of our community? Estoy preguntando a la señora Rebecca, y he hablado con ella anteriormente, de qué es lo que ella está haciendo con nosotros. Ella es una mujer muy emprendedora, una mujer que está batallando por los derechos de nosotros, por los derechos de la comunidad hispana, no solamente en Conroe, en Texas o en Montgomery. Todo el mundo se tiene que enterar de esto, de los derechos de decir lo que tenemos que hacer nosotros con las vacunas, sea que nos queremos vacunar o no queremos vacunar o nos queremos vacunar parcialmente. Again, I'm going to repeat this and I have to say it. Voces en Acción is not letting you know or is not telling you to vaccinate or not. We're not here to do that. We're here to inform whether that you have choices, okay? So any organization out there that is pro-vaccine and wants to come over here to my show, they're welcome. Any organization that is not pro-vaccine, they can, my doors are open. Quiero repetir, Voces en Acción no está aquí para decirle que no se vacunen o que se vacunen. Nosotros estamos abiertos a los comentarios, a traer a gente que nos informe. Si usted quiere vacunarse o no se quiere vacunar, es opción suya. Estamos en choices. Go ahead, Rebecca. Tell us who you are. Well, I am Rebecca Hardy, excuse me, and I am one of the directors and founders of Texans for Vaccine Choice. First and foremost, I'm a mother. But my background is as a speech pathologist. And it was during that time of me setting up my speech pathology practice that really sowed the seeds of me wondering what's with this vaccine program, because so many mothers came to me seeking services for their children who said, they were developing normally. And then after a shop visit, there was a regression in skills. And, this was back when I was a single,
young woman, and the vaccine issue wasn't even really on my radar. But I remember going home each night thinking, there's something to this, and all of these moms can't be wrong. La señora Rebeca es patóloga del lenguaje y eso es lo que estudió y es madre de familia, una mujer muy devota a su familia. Y ella durante su transcurso de estudio y sobre su práctica, ella todo el tiempo tenía madres que venían donde ella y se quejaban y decían, he tenido este problema después de que esta criatura se vacunó. La vacunamos y ahora está regresando para atrás, echando para atrás y hemos tenido problemas. Y ella comenzó a preguntarse, ¿qué está pasando? Ella estaba tratando de investigar qué estaba pasando. Comenzó a estudiar más a fondo y a investigar. Texas for Vaccine Choice se funda a raíz de esto, porque ella comienza a investigar y a traer a otras madres que trabajan con ella, que tienen títulos de researches y que trabajan con toda clase de medicinas, doctoras, y ella comienza a estudiar por qué están siendo afectados los niños con lo que ella estaba trabajando. And just like Voices in Action, Texans for Vaccine Choice is not here to tell anyone to vaccinate or not vaccinate. We are simply here to provide information regarding your choices. We do firmly believe that our informed consent around these medical products and vaccines are a medical intervention. It's an irreversible medical intervention. The informed consent around these medical products is wholly lacking. And so we are here to provide you more consent, more information than you would get elsewhere, as well as inform all Texans of their rights in this state. Ok, la compañía se funda para informar. Como ella dice claramente, Texas for Vaccine Choice no está para decirle a usted se vacune o no se vacune, usted toma la decisión. Pero ella considera, y el grupo de madres que fundaron esta organización, consideran que al mejor la persona más educada, que se educa de lo que está tomando en su cuerpo, de lo que está haciendo con el cuerpo de sus hijos, es mejor prevenir que lamentar, como se dice en español. Básicamente la persona estudia, ve lo que hay y toma la decisión de vacunarse, o no vacunarse, es decisión propia. Entonces, ellas estudian el tipo de cada una de las vacunas, qué componentes y todo lo demás, y ven que todavía no hay un consentimiento escrito o desglosado diciendo que cada vacuna tiene estos contenidos, esto es lo que hacen con el cuerpo, o qué es lo que no tiene, o qué es lo que no hacen con el cuerpo. Eso no está escrito y no se nos da, solo se nos dice que tenemos que ponérsela a los chiquillos, pero no nos explican el contenido de lo que tiene la vacuna adentro. Entonces, ellas se tomaron el trabajo grande, porque es un trabajo grandísimo, de advocar para las leyes donde se tengan que decirnos qué contienen cada vacuna, qué es lo que cada vacuna tiene que tener o qué no tiene que tener y cómo prevenir, o si se la quiere poner o si no se la quiere poner, es su doctor, pero al menos usted pudo leer claramente lo que está tomando o lo que se le está poniendo a los niños. Rebeca. And I would say if these products are completely safe and completely effective, there should be no reason to hide this information. And much less, there should be no need to mandate these products because people would be lining up for them once full disclosure is given. The products should speak for themselves and people should line up for them. And there would be no need for mandates. Ella dice que no tiene que tenemos que poner mucha atención en esto. Si una vacuna que está escrita o que está desglosada delante de usted, si usted le dicen, lea lo que contiene, lea lo que tiene, lea lo que produce y las reacciones adversas que tiene, automáticamente usted puede tomar la decisión si la quiere tomar y si no tiene nada que esconder, la gente estaría en línea tomando la vacuna. Todo el mundo estaría viéndose a vacunar porque realmente es algo que le convendría al cuerpo humano. Pero si hay algo que esconder, es porque no nos dicen qué es lo que tiene y por eso mismo nos mandan a nosotros a hacer mandatos, a que te tienes que vacunar, a que al niño lo hay que vacunar. Son 200 vacunas desde que nace hasta la edad de 18 años. Estamos hablando, en el tiempo de 1983 eran 24 dosis.
Ahora, en el 2021, son 73 dosis. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tenemos todos. Esa es la pregunta que usted como madre que va a vacunar a su niño recién nacido, que acaba de salir del hospital, que no tiene tétano y no tiene difteria y no tiene nada de eso, ¿por qué le van a poner eso? Es la pregunta. ¿Okay? El niño acaba de salir de su vientre y usted no estaba enferma. Entonces, todo eso tenemos que comenzar a analizarlo. Y Texas for Choice of Vaccines está aquí para enseñarnos esto. Rebecca, explain me this. I'm sorry, I was puzzled and you can see it. I went to the meeting. It was very informative and I want to know more now. Why is it that we're having this type of, what happened after 1986? What happened in 1996? And what reason was the one that you guys ended up seeing all these changes? Yes. So the vaccine schedule, the current vaccine schedule looks nothing like the schedule that, our parents and grandparents or even we took. We like to say around here at Texans for Vaccine Choice that this is not your grandma's vaccine schedule. Está demasiado desglosado. Dice que en 1986 hubo lo que le llaman el acto, la clave o el act que se firmó. I'll get to that. Y ella nos va a explicar eso ahora, pero estamos viendo claramente de que de 1984 hasta la fecha, todo cambió. Automáticamente las vacunas que yo tomé o que su mamá tomó, que su papá tomó, sus abuelos tomaron, no tienen que ver nada con lo que se nos está poniendo a nuestros hijos y a estas generaciones que vienen adelante. Entonces, ella va a explicar ahora qué pasó en 1986, Rebeca, por favor. What happened? Yes. So in 1986, or really it was in the early 80s, the vaccine companies were losing tons of money because they were being sued by parents because their products were injuring their children. And so the pharmaceutical companies petitioned Congress in DC and said, listen, we're going to have to stop making vaccines if y'all don't do something because we're losing way too much money. And Congress, this makes me so mad, in their infinite wisdom, instead of saying, hey, pharmaceutical companies, how about you fix your products so that they're not injuring children? Instead, Congress passed this 1986 law that removed all liability from vaccine makers. So these are products that are essentially mandated for children in our country with no liability. Padre eterno. I'm sorry, pido disculpas para que sepa lo que pasó en 1980, en los 80s, cuando básicamente a nosotros se nos dice que tenemos que vacunarnos. Hubieron un montón de padres de familia que agarraron y demandaron a las farmacéuticas. Entonces las farmacéuticas vinieron al Congreso y dijeron, ven acá, tienen que hacer algo porque estamos pidiendo las vacunas y las vacunas se nos están demandando por los defectos que los niños están teniendo después de haber sido vacunados, ¿ok? Y automáticamente lo que pasó fue lo siguiente, el Congreso, que no tuvo el mejor beneficio del Estado y el mejor beneficio del país, lo que hizo fue que, ¿sabes qué? No importa, vamos a hacer que ustedes no paguen la habilidad por ninguna de las demandas. Significa que en vez de decirle a las farmacéuticas, corrijan los errores que tienen las vacunas, ¿ok? Le dijeron a las farmacéuticas, no te preocupes, no van a tener que pagar de ahora en adelante a raíz de esta acta que se firma por el Congreso, no van a tener que pagar liability. Entonces, si usted se enferma por una vacuna, señores, usted no puede reclamarle a la farmacéutica para nada. Ellos se lavan la mano porque no es problema de ellos, porque usted aceptó voluntariamente tomar la vacuna. Yes, and that same law, that 1986 law that was passed, created what is called a vaccine court. So the government says these products, these vaccines are going to injure, harm, and kill some people. And so there needed to be some sort of mechanism to compensate these individuals because the pharmaceutical companies were no longer liable or no longer responsible for the injuries related to their product. So there's no mechanism so who's paying? Okay, so basically they were in the limbo? That's what you're saying? Say again? They were in in a limbo, like nobody's helping them because the government is not paying for it? So the vaccine court was created to compensate individuals. Oh, so they created a vaccine court. Okay, okay.
And this vaccine court, I mean, we could talk for 3 hours on the pitfalls of this vaccine court, but I will just get down to this one solid point. And that is, this court is taxpayer funded and to date has paid over $4.5 billion in injuries based on individuals' vaccine, the harms that from vaccines that they have taken. So, hello, hold on one second. You explain me that. That means they affect us and we paying for ourselves to be affected. Yes. Okay. It's the taxpayers that are on the hook for these vaccine injuries via this vaccine court. Ok, básicamente esto es increíble. Lo que acaba de decir Rebeca, se creó lo que se llama la Corte de Vacunas, y la Corte de Vacunas es fundada por los taxes que usted paga. Automáticamente la Corte de Vacunas lo que hace es que le paga a las familias que están afectadas por los daños que hacen las farmacéuticas. Pero usted de su bolsillo está pagándole a la corte los impuestos y automáticamente ellos le hacen el settlement a la persona que fue dañada, no por usted ni por mí, que usted pagamos, sino por las farmacéuticas que se lavan las manos y no quieren hacer nada. Rebecca, this is amazing. That information needed to go out because we're not knowing anything about that. The other question, and before we go to a break, because we needed to take a break, Rebecca, what is the impact of the legislation after that? Because I know now we're having more vaccines versus less, even though we have a vaccine court and they know that the vaccine courts are overwhelmed of cases. So why is it that the government is not stopping these vaccines? Why they're not stopping or not educating the school systems about this? Well, it's a really beautiful marketing program for the pharmaceutical companies, right? And the pharmaceutical companies are the largest lobby entity in DC. And so it's a beautiful model where they can keep on creating more products because they then get added to the childhood schedule. So they have a captive consumer market where all these parents believe that all of these vaccines are required all the time and there's no liability for them. And I mentioned some pitfalls with that vaccine court. Well, the pitfalls are the vast majority of these injury claims are never even brought forward to the court. And so they are able to delay and stall and just not hear the vast majority of cases. Es una corte que realmente está completamente llena de altibajos y que realmente no está haciendo nada, ni siquiera por los que están afectados debido a la vacuna, porque están escuchando casos, hay casos que ni siquiera llegan a las cortes, hay casos que se pierden, las farmacéuticas siguen haciendo lo que les da la gana y básicamente el menos informado es usted. Significa que ellos ni siquiera publican. Las manufacturías de las farmacéuticas están agarrando y básicamente le dicen a usted, tiene que vacunar al niño cuando va para la escuela de esto y esto y esto y esto, y realmente ni siquiera le dicen qué es lo que contienen, porque en las escuelas tampoco le dicen qué es lo que contienen, pero lo hacen mandatorio. Entonces, usted tiene derechos, usted puede decir no quiero vacunarlo, pero tampoco las escuelas le dicen a usted que no lo vacunen, que no lo quiere vacunar, porque hay procesos donde usted puede decir no voy a vacunar a mis hijos porque no quiero, o quiero vacunar ciertas vacunas, esta sí la ponen o esta sí la ponen. Eso no se lo explican a usted. Entonces, Texas for Vaccine Choice está trabajando con el Congreso de Texas a hacer esto para que ustedes sean más informados. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un break en estos momentos, un break chiquitito para que volvamos nuevamente con Rebeca y nos continuemos la plática. Se los agradecería. We're going to take a small break right now because Rebecca, we have, is online with us, but we'll come back in a couple of minutes, continuing our conversation with Rebecca Hardy from Texas Vaccine Choice. Thank you. Thank you. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle.
Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción. La verdad en acción. 832-732-4744. Listen in Mondays at noon to hear Conroe news from local nonprofits, businesses, upcoming events, Conroe Park events, news stories, and information that matters to you with your host, Margie Taylor of Taylorized PR. For more information about being a guest, visit irlonestar.com/Conroe Culture. Nuevamente volvemos con Rebecca Hardy from Texas Vaccine Choice, que nos está dando una información valuable para todos los seres humanos de este mundo. En estos momentos todo el mundo tiene que entender esto y nos está educando para poder decir sí o no. Repito, usted es el que tiene la decisión de su vida y la vida de sus hijos. Está en sus manos, no la de nosotros. Nosotros no estamos aquí para decirle, nuevamente, Voces en Acción no está aquí para decirle no se vacune. Está diciendo, edúquense, estudien, lean, busquen la información. Yo tengo la información en mi website, la va a sacar, voy a ponerla. Yo estoy viendo las reuniones, yo estoy viendo lo que está pasando y tengo que decir la verdad. The truth in action. Rebecca Hardy again from Texas for Choice Vaccine. She's bringing us so much updated information. I didn't had a clue of what's going on with this, and this is a time where we have to make choices ourselves. Voices in Action is not here to tell you, do not take a vaccination. It's not. We're here to tell you, do your own research and make a choice. Gracias, Rebecca, nuevamente por estar con nosotros. Y Rebecca, I'm going to ask you a question, una pregunta que está ahora echándome en mi mente. Si nosotros estamos confiando en el gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué se nos está traicionando de esta manera a nivel legislativo? If we trust the government of the United States to make the wise decisions in regards to the healthcare of the citizens of the United States, why is the legislative agenda is so different from what is supposed to be stated in the Constitution of the United States? And I'm sorry I'm asking you this because I know that you're working with them in the legislative part as well. Am I right? Right. Yes. Texans for Vaccine Choice is very, very active in the state legislature in Austin. But to answer your question, it kind of goes back to follow the money. It always goes back to follow the money. Who benefits from these mandates? I will tell you, I love my country, but I no longer trust my government. There are no profits in a healthy population, is what the conclusion that I personally have come to. Ok, le pregunté, y ustedes vieron la pregunta que le hice a señora Rebeca, y ella dice claramente que ella ama su país, como yo amo este país, pero básicamente ella ya no confía en el gobierno porque está viendo que se benefician personas sin querer beneficiarse, pero se están beneficiando farmacéuticas y todo lo demás incluido, y básicamente es mucho más profitable o mucho más ganancia se hace cuando la persona está enferma que cuando la persona está sana. Eso es lo que está pasando y eso es lo que ella ha visto en conclusión. Rebecca, there's a lot of things that are going on in our legislative that Texas for Vaccine Choice has fought, and I have to thank you guys because that's something that is amazing how you guys are working as a team, and how come I want to know more about how you guys are getting to the legislative because you're mothers. So how you guys go all the way over there, and that's something that caught my attention. Estas son madres de familia que no saben nada sobre legislación y todas se fueron allá a pelear. Entonces, entienda, las mujeres leonas, las mujeres que somos leonas por nuestros hijos que son cachorros, tenemos que defenderlos. Eso es lo que esas mujeres hicieron. Entonces, quiero saber cómo están haciéndolo para llegar a la legislación sin entender sobre legislación y pelear y hacer pasar las protecciones que están habiendo en estos momentos en el estado de Texas. Tell me about it. Well, we might just be moms, but I will tell you, we have taken the Austin Capitol building by storm, and
we hear all the time from legislators that say, we haven't seen nothing like your group before. And here's the deal. A lot of things in that building, in that Austin Capitol building, can feel like a big game or theater. But I'm telling you, it's not hard to learn the rules of the game. And I think that's something that we have done very well, is we've learned how to play the game, and we've learned how to really advocate very successfully at the Capitol. Ok, ellas agarraron e hicieron una tormenta en el Capitolio de Texas. Se fueron toditas. O sea, las mujeres tenemos eso como parte de nuestra crianza como mujeres. Nosotros peleamos lo que otros no ven porque tenemos el sexto sentido que todas tenemos. Y esas mujeres se armaron sin saber cómo y llegaron al Capitolio, y los mismos representantes del estado, los mismos congresistas en el Capitolio de Texas dicen que ellos no saben qué ha pasado con este grupo de mujeres tan fuerte que han peleado para que se protejan las leyes de vacunas a nivel del estado de Texas. Ellos no tienen ni idea qué fue lo que pasó, le cayeron de sorpresa, porque estas mujeres se prepararon para dar a entender que son personas que, aunque no tienen las capacidades, ¿cómo se llama? La capacidad de presentarse o de decir o hablar políticamente, son mujeres que son madres de familia y saben que los niños están enfermándose y que hay problemas y que algo tenemos que buscar la solución. Y eso es lo que veo en Rebeca y en el grupo de ella. How many founders, how many people are working in your staff? So right now we have a staff of 5. We have a very small staff, and I like to say we do a lot with a little around here. Son 5 mujeres, que pueden creer que 5 mujeres están haciendo más bulla que nosotros, que si fuéramos una millonada. Pero ellas 5, y son mujeres que están en el staff, y ella dice que ella quiere decir que mientras más poquitas, más trabajo se hace, pero está bien hecho el trabajo. Rebecca, it's a good, well done, I can tell you. So, I know there's a researcher that, which is Miss Carrie, which I love her to death, Carrie Bickford. And I met with her last week, and yes, she's amazing woman. I love Carrie. She's great. Estuve trabajando la semana pasada con Carrie Bickford, una de las personas que está en estos momentos en ese tipo de trabajo con ella, y está envuelta en educar. You have doctors as well, I heard, involved in this? So we have even though there's only a staff of 5, I will tell you, we have an army of people, and the dads are getting involved now. The doctors are getting involved. The lawyers are getting involved. Nobody likes the 2.5 years of medical overreach that we just lived through. For the pandemic, exactly. Yes, but one of the silver linings has been this huge awakening of people who are finally have ears to hear what we have been shouting from the rooftops for 7 years. And for that, I will be very grateful for, because we do have a large network of mentors and professionals that are coming alongside us. Son 5 en el staff, pero dice que detrás de ellas hay como 1 billón de gente, porque todos se han reunido, un montón de doctores, psicólogos, un montón de gente profesionales, un montón de researchers, un montón de abogados que están apoyando esta causa, porque se dieron cuenta y comenzaron a despertar y dándose cuenta de que tenemos que tener un control sobre las vacunas, tenemos que educar a los padres de familia, a los educadores en las escuelas, tenemos que educar a los profesores en las escuelas, a los administradores, y saber que el padre de familia tiene derechos, y eso es donde ustedes están peleando, el derecho del padre de familia de ser informado por cada vacuna que tiene el niño puesto en su sistema, y qué es lo que puede hacer esa vacuna, ya que cuando usted se vacuna, no hay reversible el efecto que usted le pueda tomar. Usted toma esa vacuna y créase que ya no hay manera de que usted la pueda sacar de su sistema. Eso se quedó allí y ahí quedó. Y entonces ellos quieren informarse bien claramente de lo que usted está tomando, de lo que usted tomó, o de lo que ellos tomaron cuando estaban creciendo, o de lo que los niños están tomando, y porque hay muchos niños con muerte sudden death, muchos niños que se mueren rápido, muchos niños que se mueren por tipos de enfermedades que no tenían que tener, muchos niños con autismo o con Down syndrome
que no tendrían que tenerlo. ¿Por qué? Por las vacunas que se les están dando y están haciendo retrocesos. Pero eso lo están estudiando ellas y están peleando. Have you guys passed any bills that are major ones that are able to be, so the parents will be able, that are in Texas, are able to know what they can say no and what they can say yes? Well, what's great about Texas is that parents already have had the right to send their kids to school without the full vaccine schedule for decades. Wow. Yes. So Why I was not informed of that? Because schools like to hide this information, state agencies like to hide this information, and I can tell you the pharmaceuticals want to make sure, pharmaceutical companies want to hide this information because it cuts into their bottom line. Ok, dice que en el estado de Texas hace muchísimos años se pasó una ley donde usted, si no quiere vacunar a sus hijos, no tiene que vacunarlos para ninguna escuela y no tienen que ponerle nada en el sistema a sus hijos. Usted es el que decide. Si usted no quiere vacunarlos, no tienen que forzarlo a vacunarlos, porque eso es su propia acción y hay una ley y hay un formulario que usted puede llenar y mandarlo a la escuela certificado cada 2 años donde usted no quiere que le pongan una sola vacuna a su hijo. Eso me lo enteré yo la semana pasada. No tenía ni clue that there's a form that you can fill out and you can tell the school system, hey, I am not getting anything of vaccines in my kid's system, regardless the age. 5 kindergartens all the way to 18 that they're needing meningitis. They don't have meningitis. Why they keep putting meningitis on them? So things like that, you can check and say, no, I don't want those things, and I don't want to have them, and I'm not going to go through the process, and here's the form, and I'm notarizing the form, and I'm letting you know. So, and it actually goes through college in Texas. Imagínense, hasta ahí puede llegar hasta la universidad. Yes. Con ese formulario que hay, donde usted no quiere firmar, lo puede presentar su hijo en la universidad, y no lo fuerzan a tener la vacuna. Pero es que no se nos ha informado, porque le digo, a mí no me informaron y yo vacuné a mis hijos como loca. Y ahora me arrepiento, yo me arrepiento porque si no, de ahí sale muchas personas que dicen, y bueno, entonces esto nos está causando cáncer, nos está causando todo. Rebeca no es doctora física, Rebeca sabe lo que ha visto en sus research y ha visto y ha comparado. Pero estoy segura que si usted va a un doctor, muchas personas le pueden decir que los químicos que entran a nuestro cuerpo no son normales. Eso sí lo pueden buscar porque eso sí sale. Y usted lo puede leer porque aquí el Texas for Vaccine Choice ha imprimido una información y en su website tienen la información correctamente. Y los doctores que trabajan con ellos le pueden decir a usted claramente qué es lo que contiene cada vacuna y cómo trabajan las vacunas en el sistema del cuerpo humano. Desde las dosis hasta la programación que tienen, hasta eso está. Y lo tengo aquí. O sea, que básicamente esto es una información que se puede dar y que yo la tengo y que muchas personas la pueden tener. Rebeca, Texas for Vaccine Choice tiene reuniones cada cierto tiempo. ¿Cuántas veces se reúnen ustedes al mes? How long have you guys, and I know there's a lot of meetings that you go through and you guys do a lot of activities. How long do you guys meet every month? Do you guys meet every week? How do you guys do this? So we have an outreach program that we're working on really building out across the state, where each region of the state will have a regional outreach director or outreach coordinator. Uh-huh. And those outreach coordinators are kind of responsible for the areas, setting up their own events that are really geared towards that community. Education. So those coordinators can meet as often as they want, as little as they want. We're really kind of giving them the reins to however they want to set up their program. Now, the directors, we get speaker requests all the time to go speak to other organizations and groups. We have a robust speaking schedule between now and the beginning of session that starts in January. And so really that is a huge part of what we do. Yes, during the legislative session, we are just, up to our eyes in being at the Capitol. But when we're not in session, we are traveling the state and educating Texans on their rights. Okay. Lo bonito de la organización de Texas for Choice Vaccine es que ellas están educando
educando a las comunidades mediante coordinadores de grupo, coordinadores que van y ellos tienen sus propias reuniones cada semana o cada mes o como las quieran tener. Tienen personas que hablan, profesionales que se paran y dan la información. Yo asistí a una la semana pasada y fue muy importante porque te avisan cómo decir que no apropiadamente en el hospital y cómo defender tus derechos cuando estás en el hospital, cuando estás en la escuela, cuando estás en un lugar donde la ley supuestamente tiene que respaldarte y quizás no sientas que te respalde. Las personas que estaban hablando nos enseñan cómo hacerlo, cómo decir apropiadamente, no, muchas gracias, no voy a tomar esa medicina, no, muchas gracias, no voy a tomar esa vacuna, no, muchas gracias, son mis derechos y cómo defenderte. Eso lo hacen. Entonces, ellos lo están haciendo a nivel de Texas. Quiero que lo sepan que nunca he visto un grupo de leonas que se saben cada palabra, porque yo las llamo leonas porque en la Biblia dice que las mujeres se pararán como grupo de leonas a defender los derechos de sus críos. Y eso es lo que estas señoras están haciendo. Y quiero que son leonas informadas, leonas con poder, porque las mujeres unidas hacemos más daño que un hombre solo, ¿ok? Se lo digo sinceramente, una mujer con ganas de defender su hogar lo hace. Y eso está escrito en la Biblia, que lo quiera leer. Ahora, en estos momentos, Rebeca y su grupo pasan 5 meses en la legislación estudiando y trabajando y el resto del tiempo, ay, las pobrecitas no le da abasto de tener que ir de reunión en reunión. Sobre todo Rebeca pasa en todos lados viajando, el pobre esposo ni la Biblia ni las hijas porque se la pasa viajando, dando conferencias. Y eso es lo bonito, porque se está educando. Rebeca, una última pregunta y ya para cerrar. ¿Qué tú recomiendas a los hispanos? What would you recommend to the Hispanic community, which are the ones that are left behind and they have no knowledge and we don't have the resources and we are afraid of the government and we are afraid of the laws? What would you recommend? ¿Qué recomiendas? This is what I would recommend, and that is that all Texans, and I would say regardless of your country of origin, your age, your gender, your economic status, all Texans have the right to informed consent. And yes, the challenges with the Hispanic community might be bigger because of, the gap in the language barrier. But all Texans have the right to get informed and have the right to informed consent. And informed consent, I think this is a really important piece to drive home. And that is informed consent means that you were provided with all of the risks, all of the benefits. And if you decide to say no, there is no consequence. And that is what's not being relayed to most people, that they have a choice, that they can say no, and they are made to think that there is a consequence. And we're actually seeing it. A lot of people are losing their jobs for saying no to the COVID jabs. And that is one of our biggest legislative priorities in this upcoming session, is to just put the mandates to bed finally. Okay, and that's another topic that I had to bring you because I'm on a whole topic on this last Monday that yes, is killing a lot of people and people are not even watching this. Quiero que sepan que la señora Rebeca dice que lo que ella puede recomendarle a ustedes, a nosotros, a nuestra comunidad que tiene el disadvantage o lo que nos atrasa a nosotros, lo que nos es la lengua, el no podernos comunicar correctamente, el tener miedo a decir, no quiero que me vacunes a mi hijo porque quizás no tienes papeles o que tienes miedo que te vayan a... Usted tiene el derecho de recibir en un papel lo que la vacuna tiene y en un papel lo que la vacuna le hace a usted en caso que la tome, si le hace algún riesgo o si es un beneficio. Ese es lo que se llama consentimiento escrito. Consentimiento escrito. Apréndenselo, la palabra es consentimiento escrito. Si un proveedor de medicina suya, un doctor, no le provee a usted el consentimiento escrito del contenido de la vacuna y el contenido de los riesgos de la vacuna, usted no está siendo informado. Automática usted puede cuestionar y decir, no quiero
que a mi hijo o a mi hija se le provee esa vacuna porque ustedes no tienen el desglose de lo que contiene la vacuna y lo que esa vacuna le puede hacer daño a mi hijo. Lo que ella dice que no importa de dónde usted sea, de cualquier país o de cualquier nación, donde usted sea, tiene que tener un consentimiento escrito, a written consent, donde se explica el contenido de la medicina que se le está dando, sea cualquier medicamento. Eso, ojo, no solamente el vacuna, cualquier medicamento que usted esté tomando, usted puede pedir que le desglosen qué es lo que tiene la medicina y qué es lo que la medicina puede hacerle en adverso. Y se los digo porque eso pasa en todos lados. Las farmacias tienen que darle la información. Muchas veces, mucha gente se ha quejado en nuestra comunidad donde le dicen, me están dando medicina para el estómago y me fregó el riñón, o me están dando medicina para el pulmón y me fregó el estómago. Pero algo pasa. ¿Por qué? Porque no leemos las contradicciones y lo que tiene el contenido del medicamento. Rebeca, I wish I could stay 3 hours with you. I know you're I know. busy. I feel the same way. I love you, girl. I need to meet you personally. We're gonna talk and we're gonna have more information later on, further down the road. My house, Voces en Acción, is open for Texas Choice Vaccines anytime. We're here. The same thing. I'm pretty sure that Lone Star Community Radio Show is open for you guys because you guys are bringing us so much information, and all the community needs to be aware of all the rights that we have. Thank you for fighting for our kids. Thank you for fighting for our community. Thank you for being warriors, okay? From the bottom of our heart. You are most welcome. Es un honor, realmente es un honor. Y quiero decir, yo sé que mi español no es perfecto, pero quiero decir eso. Y es que Texans for Vaccine Choice, aquí estamos para ayudar la comunidad. Yo sí hablo español más o menos y sí creo que puedo asistir la mayoría de las situaciones de personas quien necesita ayuda, quien también habla español. Muchas gracias, Rebeca. Dios te bendiga. Thank you so much for having you listen to us today. It's a priority for me to inform you. Gracias por escucharnos. Para mí es un honor tenerlos en el show con Rebecca Hardy y con toda la información que acabamos de proteger. Por favor, averigüen, estudien, lean, no se queden con la ignorancia y no busquen más riesgos sobre su cuerpo. Traten de entender lo que está pasando. Infórmese. Cualquier pregunta, estará la información en mi webpage, toda la información de Texas for Vaccine Choice, mi número de teléfono 832-732-4744 y nos puede dar like en YouTube, en todas las plataformas estamos y pueden escuchar esta grabación, pueden preguntarnos, pueden comentar. It's up to you to get informed. We're presenting you the information. Please make the right decision. Learn what's going on and give like to our show. If you have any questions, please contact us 832-732-4744. Voces en Acción here to help you. Have a great day. Thank you, Rebecca. Gracias. Muchas gracias. De nada. Thank you. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744. Hey, this is Wayne Green, your host for Radio Wayne, Spoke and More. Each Saturday from 5 to 7 p.m., I'll be playing folk, singer-songwriter, Americana, blues, bluegrass, classic country, Cajun Zydeco, Celtic swing, and whatever else seems to fit. Once again, that's Radio Wayne, Spoke and More, every Saturday from 5 to 7 p.m. on Lone Star Community Radio. Gracias por haber estado con nosotros. Thank you for being with us
all this time listening to our conversation with the director of Texas for Vaccine Choice. She's an amazing woman. She came with a lot of knowledge and she opened our eyes. Vino ella, sentó, habló con nosotros y nos abrió los ojos de lo que podemos aprender sobre las vacunas, sobre las cosas que tenemos que hacer, cómo trabaja el sistema legislativo con ellos, cómo ellos están envolviéndose en todo lo que es elegir, la elección suya, porque tenemos elección. We have a choice of electing. All of us have that freedom. So that's why we talk to them, because they are into, we don't, like I said, we are not pro or against. We are neutral. Our system is completely neutral because everybody that listens to my show has a choice and they are able to choose. Ms. Rebecca was very informative. Please go into the Texas website, Texas Vaccine Choice website, and listen to what they have to say. Look at the accountability, look at the numbers, look at everything, and study. Talk to your kids, talk to your wife, your husband, talk to your parents about what's going on, and make the wise decision. Por favor, edúquense, lean, busquen, hagan research, métanse en el website de Texas for Vaccine Choice. Va a estar en mi website, lo pueden recoger de allí y automáticamente ustedes pueden ver lo que a ustedes como comunidad les conviene. Hablen con su esposa, sus hijos, sus padres al respecto. Infórmense, porque mientras más estamos informados, más podemos proteger o salvar nuestras vidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuestro próximo programa será con el señor José Palafox de Star Fox Financial Services. Él nos traerá una información muy bonita para la vida, para que aprendamos de cómo él hizo su carrera. Por favor, pongan atención. Thank you for listening to us. Thank you for sharing your time with us. Please hit like on our website, Voces en Accion. And at the same time, we're here again to serve you. In our next program, we'll have Mr. Jose Palafox. He is from Star Fox Financial Services, and he's going to talk to us about his life and how he started his American dream. Thank you so much again for being with us. Have a great day. Gracias por haber estado con nosotros. Que pasen muy buen día. Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.